Bienvenidos al canal A Luz das Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle a me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Nadie nace reina, y mucho menos villana. Nadie nace reina, y mucho menos villana, pero Atalía. Atalía nació en medio del fuego cruzado entre el poder y la perdición. Hija del rey Acab y la temida Jezabel, nombres que ni el viento pronuncia, creció en Samaria, la capital de Israel. Desde pequeña, aprendió que el trono no es un lugar de honor, sino de disputa. Y que quien vacila, cae. Durante 7 años, Atalía reinó como si tuviera una espada en la mano, sin descanso, siempre alerta. Su trono estaba construido sobre cenizas, su cetro empapado en sangre. Pero por mucho que brillara su corona, le faltaba la unción. Ella gobernó Judá sin herencia, sin promesa, sin temor al Dios de sus antepasados. Sus ojos recorrieron el palacio, las murallas, la gente, pero nunca el templo. Y fue precisamente allí donde la profecía oculta respiró, silenciosa. En el corazón del templo, lejos de los salones de mármol donde Atalía se deleitaba, el pequeño Joás creció entre cánticos y oraciones. Joiada, el fiel sacerdote, se convirtió en el padre espiritual del niño, moldeándolo no como guerrero, sino como guardián de la alianza. Mientras Atalía erigía estatuas de Baal, él enseñaba los salmos de David. Mientras la ciudad se inclinaba ante dioses paganos, el templo enseñaba a un rey a arrodillarse ante el Dios vivo. El silencio de aquellos años no fue abandono, sino preparación. Cuando se cumplió el tiempo, el templo comenzó a vibrar de nuevo. Joiada reunió a los capitanes, los levitas y los guardias. Se cerraron las puertas. Se convocó al pueblo. Y allí, ante la multitud atónita, Joás fue ungido rey. El óleo sagrado corría por su frente como un río de recuerdos, la promesa de Dios a David seguía en pie. Atalía oyó los sonidos, corrió al templo y vio cómo su reino se desmoronaba ante sus ojos. Ella, que había matado a tantos para mantener el poder, ahora se enfrentaba a la vida que se le escapaba entre las manos. Con gritos de traición e intentó infundir miedo. Pero el pueblo ya no temía. La máscara cayó. El reinado del usurpador llegaba a su fin. La llevaron afuera, lejos del lugar santo, y allí encontró su juicio. No hubo luto. No hubo leyenda. Solo el final seco de una historia que intentó extinguir la luz de la promesa, pero fracasó. Porque ninguna conspiración humana puede desviar el rumbo de un Dios fiel. La historia de Atalía es más que una crónica de sangre y poder. Es un reflejo del corazón humano cuando se deja seducir por la ilusión del control. No nació villana. Fue moldeada por el caos, por el miedo, por la sed de dominio. Pero en contraste con su tiranía, Dios escribió redención. Joás, el niño escondido, se convirtió en símbolo de esperanza. Y Judá aprendió, una vez más, que el trono pertenece al Señor, y que ni siquiera la oscuridad más profunda puede extinguir la llama de una promesa hecha en el altar. Infancia forjada en el caos. Mientras otras niñas jugaban con muñecas,
Atalía aprendió a usar las palabras como espadas. Los pasillos del palacio resonaban con sacrificios a dioses extraños, alianzas impuras y conspiraciones palaciegas. Jezabel, su madre, fue su maestra, confrontó a profetas, manipuló reyes y moldeó el reino como quien juega piezas en un tablero de ajedrez oscuro. Y Atalía, con mirada atenta, aprendió. En la infancia de Atalía, cada comida era un banquete rodeado de intrigas. Las conversaciones en la mesa no hablaban de amor ni de ternura, sino de territorios por conquistar, de profetas por silenciar, de alianzas que cambiaban con el viento. Escuchaba los planes de su madre como si escuchara una canción de cuna. Jezabel, con su imponente presencia, era a la vez hombro y espada. Y el rey Acab, aunque falto de coraje, estaba presente como ejemplo. El poder podía alcanzarse incluso por quienes se rendían a las fuerzas equivocadas. Atalía aprendió desde pequeña a desconfiar de la risa de un sirviente o del abrazo de un pariente. Los pasillos del palacio eran fríos y traicioneros, donde un gesto de bondad podía ocultar una puñalada. Sus muñecas eran de piedra, sin ojos compasivos, reflejo de la armadura que comenzaba a llevar en su alma. El mundo que la rodeaba era un campo de batalla disfrazado de reino. Y toda batalla exige madurar rápidamente. En lugar de historias de heroínas, oía historias de cómo Elías había desafiado a los dioses de la casa real y humillado a su madre. En lugar de oraciones, su mente estaba ocupada con los nombres de dioses extranjeros, Baal, Asera, Moloc. Las imágenes de estos ídolos, erigidas sobre altares de oro, se convirtieron en su telón de fondo habitual. Lo sagrado fue moldeado por el deseo humano, y ella nunca conoció otra forma de religiosidad. La fe que creció en Atalía fue una fe sin piedad, sin amor, sin arrepentimiento. De niña, presenció persecuciones de profetas y ejecuciones silenciosas en el patio del palacio. La sangre derramada corría por las escaleras del poder, tiñendo sus pies inocentes con el color del destino que le aguardaba. Pero ella no retrocedió. Observaba todo con ojos hambrientos, como si cada tragedia le enseñara una lección de supervivencia. No lloraba por las víctimas, aprendía de ellas. Y eso la hacía cada vez menos niña y más reina prematura. La infancia de Atalía no fue una época de flores. Fue un horno encendido por la ambición, el miedo y la idolatría. Donde otras se derrumbaban, ella se forjaba. Se convirtió en lo que su entorno exigía, astuta, dura, engañosa. Mientras otras soñaban con vestidos y fiestas, ella soñaba con tronos. La reina en la que se convertiría se forjó allí, entre sombras y sacrificios, entre secretos y sangre. No nació villana, fue generada por un mundo donde la bondad era debilidad y el poder la única salvación. Un corazón de piedra y un plan de hierro. Por fuera, era solo una princesa más. Por dentro, tenía la forma de una roca. No solo quería ser la esposa de un rey. Quería el trono. Quería reinar sola. Pero para lograrlo, debía abandonar Samaria. Necesitaba cruzar las fronteras del reino del sur. Y la oportunidad llegó en forma de matrimonio con Jehoram, hijo del rey Josafat de Judá. La novia que llegó con un plan. El viaje a Jerusalén no fue solo geográfico.
Fue simbólico. Atalía abandonaba los altares de Baal, pero se llevó consigo su espíritu. Al cruzar las puertas de Judá, su mirada ya recorría el territorio con frialdad. Este no era un nuevo hogar. Era un territorio por conquistar. Cuando Atalía descendió del carro real a las puertas de Jerusalén, no lo hizo con la modestia de una novia, sino con el orgullo de una conquistadora. Sus ojos, entrenados en la corte de Samaria, analizaron cada detalle, las murallas, los guardias, el templo. Cada paso que daba llevaba consigo la certeza de que este nuevo reino, más piadoso y conservador, también era vulnerable. En Judá se podía ver el eco de una fe antigua, pero su fuerza política parecía latente. Y fue allí, en ese terreno fértil de tradición y complacencia, donde Atalía empezó a sembrar su semilla. Pronto se dio cuenta de que, a diferencia de Jezabel, quien tuvo que desafiar a los profetas por la fuerza, en Judá bastaría la paciencia. La corte de Josafat era respetuosa pero anciana, acostumbrada al protocolo. Atalía, con su inteligencia serena y su presencia cautivadora, irrumpió como una brisa y pronto se convirtió en un torbellino. Su belleza y refinada educación eran encantadoras, pero tras el velo de princesa, traía consigo otra agenda, no solo de influencia, sino de transformación ideológica. Judá aún no lo sabía, pero ya comenzaba a gestarse. Sus primeros gestos fueron sutiles. Un comentario sobre los dioses de su tierra, una sugerencia de alianzas con el norte, una crítica velada a los rituales del templo. Como un veneno lento, sus ideas comenzaron a circular. El pueblo, acostumbrado a la estabilidad religiosa de Judá, lo encontró extraño, pero los nobles, curiosos por las costumbres de la princesa extranjera, comenzaron a hacerle espacio. El matrimonio no fue solo la unión de dos familias reales, fue la puerta de entrada a un espíritu extranjero que nunca antes había reinado en Jerusalén. Atalía sabía que no podía derribar los muros de la fe de Judá con violencia, como lo había hecho su madre en Israel. Aquí, necesitaba conquistar, no imponer. Y se le daba bien. Sus palabras, dulces como la miel, ocultaban intenciones férreas. Su presencia en las reuniones, su creciente cercanía con sacerdotes menos celosos, su participación en fiestas y decisiones sociales, todo formaba parte del mismo plan, debilitar la identidad de Judá desde dentro, hasta que el trono estuviera listo para ser conquistado. Mientras todos los demás solo veían a una princesa extranjera intentando encajar, ella ya tramaba su dominación. Atalía veía a Judá no como una patria, sino como un objetivo. Y aunque aún estaba lejos de usurpar la corona, ya caminaba con paso firme por el camino que la conduciría a ella. El plan había comenzado mucho antes de la ceremonia nupcial. De hecho, ya había nacido en los salones de Samaria, forjado por una mente que jamás quiso ser un personaje secundario. No solo quería un esposo, quería un reino. Y ahora, Judá estaba a su alcance. El príncipe débil y la reina fuerte. Jehoram, su esposo, era una sombra de su padre. Tenía sangre real, pero le faltaba brillo en la mirada. Fue entonces cuando Atalía vio su vacío. En los rincones del palacio, comenzó a sembrar su influencia. Con dulces palabras,
se convirtió en voz en las decisiones reales. Judá comenzó a cambiar, silenciosamente. Altares extraños, humo en el aire. Primero, un altar aquí. Luego, otro allá. El olor a incienso a Baal comenzó a mezclarse con el aire sagrado de Jerusalén. El templo de Yahvé ya no era único. La idolatría del norte se infiltraba en las calles de Judá. Y Atalía seguía sonriendo, cada vez más poderosa. El rey enferma, el hijo crece. El reinado de Jehoram estuvo marcado por tragedias, guerras, enfermedades, revueltas. En medio del caos, Acasías creció. Hijo de un rey débil y una madre feroz. Cuando Jehoram murió, el duelo fue frío. Acasías asumió el trono, joven e impresionable. Pero quien realmente gobernó fue su madre. Acasías, un rey en manos de su madre. Atalía guió cada paso de Acasías. Él siguió la idolatría de sus padres, ignoró el linaje de David y buscó alianzas peligrosas con Israel. Hasta que, en una visita al rey Joram, cayó en una trampa mortal tendida por Jehú, instrumento del juicio de Dios. Acasías murió como un simple peón sacrificado. El golpe de estado de Atalía. Con la muerte de su hijo, Atalía no lloró. Actuó. Rápida, despiadada y fríamente. Reunió soldados y ordenó la matanza de todos los descendientes reales de David. Una masacre. Un golpe de estado contundente. Y entonces, se proclamó reina, la única mujer que reinó en Judá. No por aclamación. Por la fuerza. Por el miedo. La noche cae sobre Judá. Se erigieron de nuevo altares a Baal. El templo de Yahvé fue abandonado. Los profetas guardaron silencio. Jerusalén quedó sumida en la oscuridad. El pueblo observaba con asombro. Nadie se atrevió a resistirse. Atalía gobernó con mano de hierro. Pero en el corazón del templo, algo se le escapó de la vista. Una chispa de esperanza. En medio de la masacre, un bebé sobrevivió. Joás. Salvado por manos valientes, escondido en el templo, criado en secreto. Mientras Atalía celebraba su poder absoluto, creyendo haber borrado el linaje de David, la promesa de Dios aún ardía, silenciosa, pero viva. Con el paso de los años, Joás creció como quien florece en tierra escondida, regado por la fe y cuidado por manos firmes. Joiada, su figura paterna y mentor espiritual, le enseñó no solo sobre la ley, sino también sobre la justicia, la misericordia y la valentía. Mientras Atalía se embriagaba de poder, Joás aprendió el verdadero significado del liderazgo, servir a Dios por encima de todo y proteger al pueblo como un pastor protege a sus ovejas. Era un marcado contraste entre el palacio y el templo, entre la tiranía y la promesa. En las noches silenciosas, el niño miraba al cielo entre las columnas del templo y oía hablar de David, de Salomón, de un trono eterno prometido por Dios. Cada palabra era como una antorcha encendida en la oscuridad. La esperanza no se limitaba a regresar al trono físico, sino a la restauración del pacto. Aun sin comprenderlo del todo, Joás albergaba en su corazón la certeza de que había sido salvado con un propósito,
y ese propósito estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, Atalía reinaba cada vez más aislada. El miedo la rodeaba, incluso rodeada de soldados. La confianza que se había ganado manipulando comenzó a desmoronarse. La gente susurraba el nombre de David en las esquinas, y algunas familias aún rezaban en secreto, esperando que Dios interviniera como en la antigüedad. Había tensión en el aire, como el silencio antes de la tormenta. Y entonces, un día, llegó el momento. El joven oculto estaba listo para convertirse en rey. La santa conspiración se estaba gestando, no con espadas sedientas de sangre, sino con corazones decididos a restaurar la voluntad de Dios. El templo, una vez olvidado, volvía a ser el centro de la esperanza. Y Atalía, la usurpadora, nunca imaginó que su caída vendría de la misma casa que despreciaba. Si esta historia te conmovió, si la luz de esta chispa reavivó algo en tu corazón, suscríbete al canal y dale a me gusta. Rescatemos juntos las grandes historias de la Biblia, historias de dolor, caída, redención y esperanza. Porque incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo finales sorprendentes. Hasta el próximo vídeo.